Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a salir un poquito, ¿verdad?, de los típicos ejercicios que uno hace con fórmulas, ¿verdad?, con cálculos generalmente. Y acá vamos a entrar a un tipo de problema bastante diferente a lo que hemos trabajado en los videos anteriores. En este caso, vamos a analizar gráficos. Obviamente, ¿gráficos de qué? Por supuesto. Vamos a analizar gráficos puntualmente de movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos uniformes acelerados. O sea, vamos a ver, analizar gráficos que tienen posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Cuando hablamos de posición versus tiempo o velocidad versus tiempo, por ejemplo, ya, nosotros simplemente la cantidad o la variable dependiente va en el eje vertical, en este caso en la posición, la velocidad o también la aceleración. La variable independiente, que es el tiempo, va siempre en el eje horizontal. Y acá ustedes se pueden fijar que la posición está en el eje vertical y el tiempo se encuentra en el eje horizontal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya descrito como este tipo de gráfico. Ahora, los gráficos son súper importantes porque estos aparecen en pruebas estandarizadas. Por ejemplo, en lo que antiguamente se llamaba la PSU, ya hoy, por ejemplo, en el momento que estoy grabando este video, ¿cierto? El 2022, lo que es la PAES, ¿verdad? Siempre en la prueba de ciencias aparecen gráficos. Entonces, la finalidad de esto es que puedan analizar bien un gráfico y saber lo que les estoy pidiendo o sobre lo que les van a pedir generalmente dentro de los gráficos. ¿Ok? Entonces tenemos un gráfico en este caso de posición versus tiempo que están viendo ahí ustedes en la pantalla. Tenemos diferentes posiciones para diferentes intervalos de tiempo. Entonces vamos a las preguntas que nos realiza este gráfico. En la letra A dice, ¿cuál es el desplazamiento experimentado por este cuerpo? ¿Ok? En este caso, nos pide el desplazamiento. Entonces, ¿yo en qué me tengo que fijar primero? Me tengo que fijar en qué tipo de gráfico es. Entonces, yo analizo, ¿cierto? ¿Qué gráfico tengo en este caso? Como es una posición versus tiempo, el desplazamiento simplemente yo lo voy a obtener haciendo la expresión del desplazamiento que ya hemos trabajado anteriormente. Es decir, la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Final menos inicial, que es lo que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la posición final y cuál es la posición inicial? Uno podría confundirse porque el eje donde está el tiempo es el eje X, ¿ok? Pero acá le llamamos horizontal y vertical para no confundirlos con X e. Entonces, en este caso, los X están en el eje vertical, donde está la posición, donde dice acá, ¿cierto? Esto es el X, ¿ok? Entonces, si yo quiero el desplazamiento, me tengo que fijar cuál es la posición final, cuál es el último valor de la posición y cuál es el primer valor de la posición. Si vamos en el tiempo, el último tiempo es 24. Entonces, vamos acá y este es el punto final, el que estoy encerrando acá. Si vamos acá, está entre el 6 y el 4, por tanto uno asume puntualmente dentro del gráfico que no van a haber decimales puntualmente, ¿cierto? Entonces, la posición final sería 5, porque está entre el 6 y el 4, generalmente está al medio, ¿ok? Y la posición inicial, vamos al tiempo cero, que es el primer tiempo. Y el tiempo cero, ¿cierto? Tiene una posición igual a 4. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, voy a marcarlo simplemente para que lo vean bien, ¿ya? Perdón, ahí está, ¿cierto? El tiempo 4 es el que está acá, ¿cierto? Ese es el primer punto, por tanto, la posición inicial sería 4 y acá simplemente 5 menos 4, esto es 1 metro, ¿ok? Entonces, eso es lo que se desplazó totalmente, ¿verdad? ¿Cierto? El cuerpo, ¿verdad? Dentro de este tipo de movimientos, no especifica, ¿cierto? Es un automóvil, ¿verdad? Un cuerpo cualquiera, una partícula cualquiera. Entonces, ahí estamos respondiendo a la letra A, ¿cierto? ¿Cuál es el desplazamiento experimentado por este cuerpo? 1 metro, porque la posición final fue 5 y la posición inicial fue 4. Entonces, se desplazó solamente 1 metro. Entonces, ahí tenemos puntualmente, ¿verdad? Ya la letra A. Súper sencilla. Vamos a la letra B, que también es un poquito más complicada. Vamos a borrar acá, ¿cierto? Y vamos a ver la letra B. En la letra B nos piden la distancia recorrida por este cuerpo. ¿Ok? Como nos están pidiendo la distancia recorrida por este cuerpo, y es un gráfico de posición versus tiempo, yo para sacar una distancia, ustedes tienen que fijarse de que, y vamos a colocarlo acá,
una distancia siempre, vamos a colocar con mayúscula, siempre es positiva. Ok, vamos a mover esto acá un poquito, ¿cierto? Siempre es positiva la distancia. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar puntualmente la distancia total recorrida por el cuerpo, vamos a sacar la distancia en cada tramo. Por ejemplo, el primer tramo, ¿cierto? Sería este tramo de acá, ¿verdad? O sea, entre 4 y 2, ¿cierto? Después el segundo tramo sería este de acá, o sea, entre 2 y 6, ¿verdad? Después el tercer tramo sería entre 6 y 6, ¿verdad? Y así con cada uno de los tramos, ¿ok? Entonces, pero como las distancias son positivas solamente, yo simplemente voy a tener que restar el número más grande de ese tramo con el número más pequeño. Por lo tanto, si queremos colocar la primera distancia que estamos obteniendo, tendría que ser 4, ¿verdad? Que es el número más grande de ese tramo, menos el número más pequeño, que sería 2, ¿cierto? El primer tramo va desde 4 a 2. Entonces, esa distancia sería 2. ¿Ok? Porque hablamos de distancias, no hablamos de desplazamientos en la letra B. Si vamos al segundo, ¿cierto? El número más alto sería el 6 en ese tramo y el número más bajo sería el 2. Y 6 menos 2 es igual a 4. Tercer tramo, el número más grande y el más pequeño es el mismo. El gráfico es una línea recta. Eso significa que el cuerpo está en reposo. Por lo tanto, el cuerpo no se está desplazando y por lo tanto, técnicamente, y uno puede asumir que la distancia es 0. ¿Ok? Eso cuando sea la recta horizontal. Después, la cuarta distancia, que es por el cuarto tramo que estamos acá, tenemos que el número más grande es 10, el número más bajo es 6, ¿verdad? Y esto nos da 4. Y así con cada una de las distancias, con cada uno de los tramos. Seguimos trabajando. Distancia 5, ¿verdad? El número más grande es 10 y el número más pequeño es el 7 porque está justo al medio entre el 6 y el 8. Así que sería 7. Y acá tenemos 3, ¿verdad? Sexto tramo. Y así con cada uno, ¿verdad? Sexto tramo, el número más grande sería 9 porque está entre el 10 y el 8, ¿verdad? 9 menos 7 sería 2, ¿verdad? Penúltimo tramo, el D7 en este caso, ¿ok? Ya se preguntarán qué tienen que hacer al final, por supuesto. El número más grande es 9 y el más bajo es el 3. Y 9 menos 3, eso es 6. Y después en el último tramo, ¿verdad? Tenemos D8, que es el octavo tramo. El número más grande es el 5, ¿verdad? Que era la posición final. Y el más pequeño es el 3, por tanto, esto es 2. ¿Qué creen que deberían hacer ahora para sacar la distancia total recorrida? Es simplemente sumar, ¿verdad? Todos los, todas las distancias que obtuvimos recién. Y al sumarlas todas, esto nos da una distancia, y voy a continuar al lado de allá, ¿cierto? Tendremos una distancia total, ¿cierto? De 23 metros, ¿ok? Asumiendo obviamente que la posición la estamos registrando en metros, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, para sacar la distancia total recorrida, ¿cierto? Por el cuerpo, hay que saber la distancia en cada tramo, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada tramo, ¿ok? Y siempre restamos el número más grande con el más pequeño, porque como la distancia siempre es positiva y está destacado acá, ¿verdad? Siempre es positiva, no puedo tener distancias negativas, ¿ok? Y es muy parecido, si se fijan, al problema de los tramos que hicimos, por ejemplo, con los problemas, ¿cierto?, de sistemas de referencia, muy parecido, ¿ok? Así que así, distancia, ¿cierto? Hay que sacar todos los tramos, ¿verdad? Para sacar la distancia total recorrida, ¿ya? Y es simplemente sumar, o sea, perdón, restar el número más grande del tramo con el número más pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, en el cuarto tramo, restamos el 10, porque es el número más grande de ese tramo, restamos el 10, ¿verdad? Con el 6, que es el más pequeño. Por ejemplo, en el tramo número 7, el más grande era el 9 y el más chico era el 3. Y así, sucesivamente, con cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es con el caso de este problemita. Vamos a borrar entonces y tenemos que la distancia, ¿verdad? Es 23. ¿Ok? Vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí rápidamente, ¿verdad?
para avanzar. Ya, entonces ahí tenemos lo que es la parte un poco numérica. Vamos un poco ya a analizar netamente, ¿cierto?, el gráfico. La letra C preguntan, ¿cómo se encuentra el cuerpo entre 6 y 9 segundos? Entonces acá yo les recomiendo que ustedes simplemente tracen líneas entre 6, ¿cierto?, y 9. O sea, hagan más o menos esto, ¿ya? Entre 6 y 9. Y el resto lo eliminan, el resto no lo toman en cuenta, ¿ok? Entonces ustedes ven que entre 6 y 9 es una recta horizontal. Entonces, como están preguntando cómo se encuentra el cuerpo, uno puede asumir dos cosas. Uno puede decir que el cuerpo está en reposo, porque el cuerpo no cambia su posición, por lo tanto uno puede asumir eso, o bien que el cuerpo está en un estado inercial, que es cuando también puede estar en un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, puede ser de esas dos maneras. Puede ser en reposo o bien puede estar en un estado inercial. Eso cuando la recta, ¿cierto?, es horizontal en este tipo de gráficos. ¿Ok? Eso por ese lado. Después, pasamos al siguiente. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. Pregunta D. ¿Cuál es la orientación del cuerpo entre 18 y 21? Y hacemos lo mismo. Tiramos una línea, 18, ¿cierto? Tiramos otra línea, 21, ahí ustedes tienen una regla, así que van a poder utilizarlo mejor que yo. Y ven que la recta es descendente, o sea, va hacia abajo. Eso significa que si me preguntan por la orientación, yo digo, claro, está orientado hacia abajo, claro, lógico, pero como es posición, el cuerpo se está desplazando en una recta numérica hacia la izquierda. Y eso pasa porque la velocidad, por ejemplo, en ese tramo va a ser negativa, ¿ya? Porque partió en 9 y terminó en 3. Entonces, bajó su posición. Eso significa que se desplaza, ¿verdad?, hacia la izquierda, ¿ok? O, ¿cierto?, tiene una orientación hacia el lado negativo, ¿verdad?, de la recta numérica, ¿ok? Así que eso también tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si hubiesen pedido entre 9 y 12, habría sido ascendente, habría sido hacia la derecha o hacia el lado positivo, ¿verdad?, de la recta numérica, ¿ok? Ya. Pasamos al último apartado, ¿verdad?, de este gráfico, para pasar después al siguiente. Y preguntan en la letra E, ¿cuál es la velocidad del cuerpo entre 9 y 12? Entonces, como están preguntando entre 9 y 12, y preguntan la velocidad de este gráfico en particular se saca con una cantidad que se llama pendiente, que es la pendiente entre dos puntos, ¿ok? Donde tenemos todo lo que está en el eje vertical, ¿cierto?, entre esos dos puntos, y todo lo que está en el eje horizontal entre esos dos puntos, que, por así decirlo, la pendiente de un gráfico posición versus tiempo representa la velocidad. En este caso, tenemos que saber cuál es el 2 y cuál es el 1. El 2 y el 1 básicamente es final e inicial. Básicamente acá se asume, ¿verdad?, que es la misma expresión que hemos trabajado con la velocidad, ¿cierto? Que en este caso sería posición final, ¿cierto? Ya menos la posición inicial, ¿verdad? Y los dos tiempos, ¿verdad? El tiempo final y el tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cierto?, se asume básicamente de que la pendiente, o sea, se entiende, ¿verdad?, que la pendiente representa la velocidad, ¿ok? O sea, que el 1 es el punto inicial y el 2 es el punto final. Por lo tanto, este punto que está acá sería el 1 y este punto que está acá sería el 2. Por lo tanto, si yo quiero sacar la velocidad en este gráfico, yo simplemente aplicaré la expresión de la pendiente y voy a seguir la expresión. El segundo punto vertical sería, el segundo punto vertical, ¿cierto? Sería 10, ¿cierto? Porque eso vale el segundo punto en el vertical. Entonces sería 10 menos el primer punto, ¿cierto?, vertical, y 1. Entonces, acá sería 6 en este caso. Entonces, vuelvo a repetir, arriba sería el segundo punto vertical menos el primer punto vertical. El segundo punto es el 10, el primer punto es el 6. Después, vamos al eje, ¿cierto?, horizontal. El segundo punto horizontal, ¿cierto?, sería el 12, ¿verdad? Porque es el que da inmediatamente, ¿cierto?, con
el segundo punto. Y el primer punto sería el 9, porque es el punto que está anteriormente a él. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Y2 menos I1, X2 menos X1, ¿cierto? En el numerador colocamos solamente lo que tiene relación con el eje vertical, en el denominador todo lo relacionado con el eje horizontal. Y después acá simplemente aplicamos las operaciones que aparecen ahí. 10 menos 6, esto es 4. 12 menos 9, esto es igual a 3. Y básicamente la pendiente es 1,33, ¿verdad? Da un valor periódico. Y como la pendiente representa la velocidad, entonces la unidad que estamos colocando acá sería el metros por segundo, porque estamos calculando una velocidad. La pendiente, perdón, de un gráfico posición versus tiempo representa la velocidad de la partícula o del cuerpo en este caso. ¿Ok? Así que, ojo, la pendiente se saca I2, ¿cierto? El segundo punto vertical menos el primero en el eje Y, ¿verdad? Y después en el denominador, el segundo punto horizontal, perdón, menos el primero, ¿cierto? En este caso. ¿Ok? Así que ahí pueden sacar en este caso la pendiente. Nuevamente, si quieren volver a ver la explicación del video, pueden retroceder, obviamente, ¿cierto? Hacia atrás. ¿Ok? Ese es el primer tipo de gráfico que vamos a trabajar. El segundo tipo de gráfico que vamos a trabajar, y voy a avanzar un poquito acá para hacerlo más rápido, es un gráfico de velocidad versus tiempo, o sea, el gráfico que le sigue a continuación, básicamente. ¿Ok? Acá, básicamente, es un gráfico de MRUA, si lo queremos colocar en ese aspecto. Entonces, acá nos están pidiendo que calculemos tres cosas, ¿ya? Primero, ¿cuál es el desplazamiento experimentado por este cuerpo entre los 0 y 2 segundos? Y acá yo no saco el final menos el inicial porque si uno se fija acá, ¿verdad? Esto ya es velocidad. Entonces acá no puedo hacerlo igual que en el problema anterior, ¿ok? Generalmente, y voy a hacer una explicación breve, ¿cierto? Al final de este video, ¿ya? Generalmente el desplazamiento de este tipo de gráficos, ¿cierto? Se puede obtener con el área debajo de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que para sacar, ¿cierto?, el desplazamiento en este tipo de gráficos, uno traza en el tramo que se está pidiendo, en este caso, entre 0 y 2, ¿ya? Se trazan dos rectas verticales, ¿cierto? ¿Ok? Ahí tenemos las dos rectas verticales, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí vamos a formar una figura, ¿cierto? La figura básicamente es esta que está acá, ¿cierto? Si unimos acá, vamos a tener que la figura es así, ¿cierto? Pero para sacar bien esa figura, yo simplemente voy a separar, para sacar, perdón, el área, ¿verdad?, de la figura, simplemente la voy a separar en dos. Y ahí tenemos un triángulo y un rectángulo. ¿Qué significa esto? Que aquí lo vamos a colocar acá con palabras. El área de un gráfico, velocidad versus tiempo, representa el desplazamiento. ¿Ok? Eso significa que si yo saco, ¿verdad?, la área de este gráfico, básicamente sería básicamente, déjenme ver acá un poquito, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tendría todo este gráfico de acá, no sé si aquí, no, ahí no, mejor. ¿Ya? Si yo saco el área de esta figura, ¿cierto? La voy a rayar un poquito, ¿ya? Sería esta la primera área y esta la segunda área, ¿ok? Entonces, ahí tenemos específicamente que calcular el área de esas dos figuras, ¿ok? Entonces, si yo quiero sacar el área de un triángulo, generalmente el área de un triángulo es la base por la altura dividido en dos. Eso en matemáticas, ¿cierto? Es súper básico porque es la área básica de un triángulo. Base por altura partido en dos. Y el área de un rectángulo, ¿verdad? Sería el largo por el ancho, que eso también se ve en clases básicas, ¿verdad? De matemáticas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? El triángulo y el rectángulo. ¿Cómo saco cuáles son las medidas de estas figuras? Para sacar las medidas, yo me tengo que fijar puntualmente, y ahora vamos a borrar un poquito acá para que lo vean mucho mejor, ¿ya?
yo generalmente lo que uno hace, ¿cierto?, es fijarse bien en cuáles son los números que están verticales y cuáles son los números que están horizontales. Ok, si vamos al triángulo, el triángulo tiene estas medidas. El triángulo es así, ¿cierto? Y el triángulo es asá, ¿verdad? Entonces, si uno determina cuáles son las medidas, ¿cierto? Tiene que fijarse. Acá tenemos 5 acá arriba y acá tenemos 1. Por lo tanto, la altura del triángulo en este caso sería 4. ¿Ok? La base del triángulo, tengo que fijarme, acá tengo un 2, ¿cierto? 0, 2, 4, ¿verdad? Tengo un 2 y acá tengo un 0. Por lo tanto, la base del triángulo sería 2 en este caso. Por lo tanto, en este problema en particular, la base es 2, ¿cierto? Porque es lo que está horizontal. Y la altura, ¿cierto? Es 4 porque es entre 1 y 5, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4 hasta llegar, obviamente, al número 5. Y acá sería dividido en 2, ¿cierto? Y esto les da 4 metros en este caso, ¿verdad? 2 por 4 sería 8, partido en 2 sería 4. O simplificamos los dos, ¿cierto? Y me queda 4 en este caso. ¿Ok? Después, con el rectángulo hacemos exactamente lo mismo. Con el rectángulo, simplemente tomamos las medidas del rectángulo. Tenemos que el rectángulo es así, ¿verdad? Tenemos que el rectángulo es así. Y también hacemos las mismas medidas con este caso con el rectángulo. ¿Cuál es la coincidencia? Que la base del triángulo también es el largo, ¿verdad? De el rectángulo, o sea, sería 2. Y el ancho va entre 0 y 1, por tanto, en este caso, el ancho sería 1, y acá en este caso sería 2. 2 por 1, ¿cierto? Es 2. Para sacar el desplazamiento, simplemente tienen que sumar el área del triángulo con el área del rectángulo. Y así vamos a obtener, perdón, ahora sí, y así vamos a obtener, ¿verdad?, el desplazamiento que experimenta el cuerpo. ¿Cuánto es el área del triángulo? 4. ¿Cuánto es el área del rectángulo? 2. Por lo tanto, 4 más 2 es igual a 6. Y eso es lo que se desplaza, ¿verdad?, en ese tramo, ¿verdad?, la partícula o el cuerpo en este caso. ¿Ya? Así que, ojo, tracen dos líneas que pasan por el tramo. Si es entre 0 y 2, hacen una línea que pasa por el 0, otra que pasa por el 2 y les queda la figura armada, ¿cierto? Debería ser un triángulo y un rectángulo. A veces hay ocasiones que solamente es un rectángulo, o ocasiones que solamente es un triángulo. En esos casos solamente es el área de esa figura. Si fuera solamente un triángulo, lo que se forma es solamente el área del triángulo la que me determina, ¿verdad?, el desplazamiento. Si fuera solamente un rectángulo o un cuadrado, es solamente el área, ¿cierto?, de esa figura. ¿Ok? Así que eso es lo que trabajamos en ese aspecto. Bien, pasamos a la letra B, vamos a borrar acá un poquito, ¿ya? En la letra B dice cómo se encuentra el cuerpo entre los 4 y los 6 segundos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, lo mismo que hicimos en el gráfico anterior, ¿cierto? Tiramos una línea en el 4, tiramos una línea en el 6 y vemos, es una recta descendente, igual que en el problema anterior, ¿ok? Por lo tanto, acá como hablamos de velocidad, hay una disminución de la velocidad. Eso significa que como hay una disminución de la velocidad, el cuerpo está frenando, porque el cuerpo está bajando la velocidad. Por ejemplo, si yo quiero llegar a un semáforo, ¿cierto? Y el semáforo está en rojo y voy con una velocidad muy rápida, yo voy a tener que frenar, voy a tener que bajar la velocidad. Por lo tanto, como la recta es descendente, el cuerpo está frenando o desacelerando. En el caso de que fuera una recta ascendente, por ejemplo, entre 6 y 8 o entre 2 y 4, en este gráfico, sería el cuerpo está acelerando. Pero como la recta es descendente, en el caso que nos están preguntando puntualmente acá, entonces es un gráfico, ¿cierto?, que está frenando o desacelerando. ¿Ok? Eso para la letra B. Para la letra C es muy parecido a la última parte del gráfico anterior. Nos piden la aceleración entre 8 y 10. Para sacar la aceleración me tengo que basar igual en la pendiente, ¿ya? La pendiente de un gráfico velocidad versus tiempo representa la aceleración. Por lo tanto, este punto que tenemos acá sería el punto número 1, este punto de acá sería el punto número 2, en este caso, ¿ok? Y así hacemos la expresión de la pendiente,
¿cierto? Que era I2 menos I1, ¿cierto? El segundo punto vertical, vamos al segundo punto y eso marca 3, ¿cierto? Que es el que está acá, ¿verdad? Entonces acá sería 3 en este caso. El primer punto vertical sería el 7, ¿cierto? Uy, ahí lo encerré un poco mal. Ahí sí, sería el 7, ¿cierto? Sería 3 menos 7, ¿ya? Después vamos al horizontal. El segundo punto horizontal es el 10 y el primer punto horizontal, ¿cierto? Es el 8 en este caso, ¿verdad? Después hacemos nuevamente las restas, igual que en el último problema anterior. 3 menos 7 es menos 4, 10 menos 8 es 2, y esto es menos 2 metros por segundo al cuadrado, ya que la pendiente de un gráfico velocidad versus tiempo representa la aceleración. ¿Y por qué es negativo? Porque si se fijan, el gráfico es descendente. Y como es descendente, la aceleración tiene que ser negativa porque el cuerpo está frenando. Entonces, ahí siempre que sea la recta descendente, la aceleración va a ser negativa. Si la recta es ascendente, la aceleración debe ser positiva. ¿Ok? Así que eso con respecto a este problema. ¿Ya? Vamos a pasar a un problema, no es un problema en sí, sí, pero sí es una aclaración, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a verlo puntualmente. ¿Ya? Dice obtención de la expresión del MRUA, ¿cierto? La XF igual a XI, ¿cierto? Más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2. Generalmente, nosotros tenemos que para sacar el desplazamiento, ¿cierto? Es el área bajo la curva, que es lo que vimos recién, ¿ok? Entonces, generalmente la altura ya del triángulo siempre es la velocidad final menos la inicial. Si vamos al problema anterior, se van a dar cuenta de que acá hacíamos VF menos VC, ¿cierto? Porque estábamos trabajando con ese tramo, estábamos trabajando con el tramo de acá, estábamos trabajando con ese tramo. Entonces hacíamos VF menos VI, que nos daba 4. Entonces, en este caso, ya, siempre la altura del triángulo es la velocidad final menos la velocidad inicial. Mientras que el ancho del rectángulo siempre es la velocidad inicial, po. Siempre es 0 y 1, por ejemplo, en el caso anterior. Entonces, siempre en ese caso era 1. Y el tiempo, ¿cierto? O el intervalo de tiempo, mejor dicho, ¿ya? Siempre es la base, ¿cierto? Del rectángulo y la base, ¿cierto? Del triángulo, ¿cierto? Si vamos al problema anterior, ¿cierto? Entre 0 y 2, ¿cierto? En ambos casos, la base, ¿cierto? Del rectángulo y el triángulo, ¿cierto? Era 2. Entonces, en este caso, ¿verdad? Puntualmente, ya tenemos esa cantidad. ¿Ok? Entonces, con eso, sabemos que hay que sumar las dos áreas. Entonces, base por altura partido por 2, por ejemplo, en el caso del rectángulo, base por altura, o sea, perdón, el caso del rectángulo, perdón, sería largo por ancho, ¿verdad? Sería el V inicial, ¿cierto? Que tenemos acá, por el tiempo, ¿cierto? Y ahí tenemos el segundo término, si se fijan. Si van al video anterior, se van a dar cuenta. Después, en el triángulo, ¿verdad? Tenemos velocidad final menos velocidad inicial, variación de velocidad, ¿cierto? Que es la altura, por la base, ¿cierto? Que es el tiempo partido por 2. De ahí viene el partido por 2 de la fórmula, si ustedes se fijan, ¿ya? Ahora, como nosotros queremos expresar la aceleración, nosotros tenemos que asumir, ¿verdad? Que la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo, que es lo que vimos anteriormente. Entonces el tiempo que estaba acá abajo, lo pasamos acá multiplicando. Y nos queda esta expresión que vamos a reemplazar acá. Si ustedes se fijan, vamos a reemplazarla aquí. Entonces, en vez de colocar ese término, vamos a colocar aceleración por tiempo. ¿Ok? Eso significa que van a haber dos tiempos. Sería aceleración por tiempo al cuadrado. De ahí viene el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Entonces acá, ¿cierto? Si seguimos avanzando, ¿verdad? Reemplazamos esa aceleración por tiempo, ¿verdad? Y nos queda aceleración por tiempo, sería tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y como la suma de las áreas es el desplazamiento, ¿verdad? Es x final menos x inicial. Entonces, si el x inicial pasa sumando, me queda esta expresión que tenemos acá, ¿cierto? Que es la expresión del MRUA.
Eso significa que todas las expresiones que hemos visto, tanto la del MRU como la del MRUA, e inclusive las del video anterior, el lanzamiento vertical y la caída libre, salen a partir de análisis de gráficos. Por eso es que los gráficos son tan importantes dentro de un ejercicio o dentro, ¿cierto?, de la misma física. Por eso es que la física con la matemática están tan unidas entre sí, se dan la mano, ¿verdad? Están tan unidas entre sí, ¿ok? Así que así es como se obtiene, ¿verdad?, la expresión del MRUA. Por eso es que es partido por dos, porque viene del área del triángulo, ¿ok? Ahí viene, específicamente. Así que eso, mis queridos estudiantes, ya, queridos y queridas estudiantes, por supuesto, espero que les haya quedado un poco más claro, ¿cierto?, cómo realizar ese tipo de ejercicios, ya, si tienen alguna duda, pueden retroceder, perdón, el video. Si tienen alguna duda también, lo dejan en la caja de los comentarios, ¿verdad? Dar un like, ¿cierto? Ya, compartirlo, ya, la idea es que puedan, ¿cierto?, compartir el video para que si alguien tiene dudas, ¿cierto?, quizás de otro colegio, ¿verdad? O quizás quiera retomar, ¿verdad?, lo que es la física, también lo pueden compartir. Así que nada más, me despido, soy Diego Morales y nos vemos en otro video acá en su canal Mundo Física Chile. Hasta la próxima.